días, qué gusto recibirles en esta jornada de martes 2 de mayo. Feliz Día de los Trabajadores. Igualmente, Pilar Teijeiro. ¿Cómo pasó? Muy bien, viendo todo lo que fue el acto y haciendo cosas de la casa como corresponde. Efectivamente, bueno, acto que Como se todo pudo el ver. mundo. Exactamente, sí, es cierto. Hasta limpieza hice yo, aproveché también, Muy ¿no? bien. Bueno, acto que se pudo ver por la pantalla de TV Ciudad. Y aquí estamos, con la primera edición de MBD Noticias. 13 grados en la temperatura hasta ahora. Y ya vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada de martes, este falso lunes para algunos, en este caso, y que tiene una mínima prevista de 6 grados. Y la máxima para hoy será de 17 con cielo claro y algo nuboso. Algunas neblinas se han registrado a esta hora de la mañana. Bien, y cielo claro también va a estar el miércoles 3, tras la lluvia que sorprendió el domingo, ¿no? Realmente fue muy intensa acá en Montevideo. 8 y 19 subiendo las temperaturas extremas para el área metropolitana. ¿Qué pasa el jueves? El jueves 4 de mayo, mínima de 7, va a estar fresquito también. 21 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, y algunos de los temas que vamos a tener para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con lo que se anunció, lo que se dijo en el acto del 1 de mayo. El PIT-CNT va a comenzar la discusión sobre eventuales mecanismos para derogar la reforma de la seguridad social. En otro orden, les contamos que el desempleo en marzo se ubicó en 8,6%, lo que representa un aumento de media décima porcentual en comparación con el mes de febrero. Bien, y el sector cooperativo, bueno, registró un aumento sostenido del empleo en el sector con más de 26.000 personas ocupadas, un incremento de 6% según los datos proporcionados por INACOP. Desde Fuera de Fronteras rescatamos que Santiago Peña fue electo como nuevo presidente de Paraguay tras derrotar por más de 15 puntos de diferencia a el opositor Efraín Alegre. Y vamos a volver en la entrevista central a lo que pasó ayer y los anuncios que se dieron en el marco del Día de los Trabajadores. Efectivamente, para eso vamos a recibir a Abigail Puig, que es integrante de Fuesis, que además fue una de las oradoras en el acto central de Día de los Trabajadores en el día de ayer. Y bueno, vamos a estar hablando, entre otras cosas, de las propuestas y los planteos que realiza la Central Obrera y que tiene previsto hacerlo en breve. Sí, y antes de eso vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver qué nos dice el Centro de Gestión de Movilidad sobre cuáles son las calles que van a estar interrumpidas al tránsito por distintas tareas. Qué lindo que está amaneciendo en Montevideo con ese sol que ya podemos disfrutar, ¿no? Soleado y despejado, sí. @IMTránsito, @MBTransporte, algunos datos que nos aporta el CGM hasta ahora. Por ejemplo, Sabat Pebet, esquina 26 de marzo, estará cortado hasta las 20 horas por, varias tareas que se van a estar realizando en la zona. Bolívar, Baliñas, entre Guipúzcoa y Rambla Mahatma Gandhi hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE y Martínez Trueba entre Soriano y Canelones hasta las 6:30 por tareas de carga y descarga. Gaboto entre José Enrique Rodó y Guayabos, cortado hasta las 13:30, pero el corte comenzará a las 9, de 9 a 13:30 horas por tareas de hormigonado y por lo mismo estará cortado de 10 a 19 Nicaragua entre Batoví y Fernández Crespo. Voy con dos más, camino Teniente Galeano entre Matíes y Avenida San Martín durante toda esta jornada y camino Durán entre Juan Macol y Federación hasta el 5 de mayo. Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Durante el acto del 1 de mayo, el PIT-CNT anunció que va a comenzar un proceso de discusión interna para buscar el mecanismo adecuado para poder derogar la reforma de la seguridad social. Sí, el titular del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que esta reforma es un ajuste fiscal encubierto. En su discurso, Abdala dijo que la reforma de la seguridad social consolida un modelo de desigualdad, ya que promueve la sustentabilidad financiera del sistema, rebajando derechos, por lo que el movimiento sindical comenzará un plan de acción para derogarla. Que el movimiento sindical va a dar pelea por una reforma alternativa de la seguridad social que cambie los tantos de la financiación, que amplíe los derechos y que sea sustentable, obviamente, económicamente, ambientalmente, financieramente, pero en primer lugar, humanamente sustentable, que no descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto, reforma jubilatoria y plantear otra reforma jubilatoria, incluyendo, en este no dejamos afuera ninguno de los mecanismos,
las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de, ante mecanismo de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical. El presidente del PIT-CNT afirmó que hasta ahora ningún integrante del Poder Ejecutivo pudo refutar que la actual reforma de la Seguridad Social significa un deterioro de las futuras jubilaciones. Bueno, y el acto central del Día de los Trabajadores también incluyó otros planteos de la dirigencia sindical, como por ejemplo el incremento general de los salarios y la reducción de la jornada laboral, pero sin pérdida de salario. Sí, en este sentido también la ley de 8 horas quedó vieja, dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y también se refirió a este tema desde el ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre la reducción de las jornadas laborales. Así que vamos a seguirlo viendo. En su discurso, el presidente del PIT-CNT afirmó que el Poder Ejecutivo implementa un modelo de la desigualdad que implica la caída de los salarios. Ante esto, uno de los ejes en la futura ronda de los consejos de salarios será el incremento general de los sueldos. Establecemos como parte de ese shock de abatir la desigualdad para el salario mínimo nacional, pero para todos los salarios de la población trabajadora, la necesidad de un aumento general de salarios que no solo recupere las pérdidas observadas, sino que ponga a tono el salario con el crecimiento del Producto Bruto Interno, con especial atención para los salarios más sumergidos. Además, el PIT-CNT impulsará una reducción de la jornada laboral, un influjo de la ley que recientemente aprobó Chile. La necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de 8 horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. El acto contó con la presencia de varios dirigentes políticos, entre ellos el expresidente José Mujica, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el ministro de Trabajo Pablo Mieres y los intendentes de Montevideo y Canelones, Carolina Cose y Yamandu Orsi. Y justamente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que no está en la agenda de gobierno la reducción de la jornada laboral, pero se está dispuesto a negociar, llegado el caso, en el marco de los consejos de salarios. Exactamente. Bueno, el presidente de COFE, Martín Pereira, que fue otro de los oradores del acto central por el Día de los Trabajadores, aseguró que las políticas implementadas por este gobierno generaron 380.000 nuevos pobres en Uruguay y también la proliferación de ollas populares en todo el país. Sí, y también en este mismo sentido, Pereira criticó la aprobación en el Parlamento de la ley de personería jurídica para organizaciones sindicales y también empresariales, ya que busca socavar la independencia del movimiento sindical, así como los cambios en el proyecto de ley de negociación colectiva. El intento de limitar la acción sindical con la ley de personería jurídica. Más del 92% de los sindicatos tenemos personería jurídica. Entonces es un intento más de socavar lo que es la independencia del movimiento sindical de cualquiera que esté en el gobierno de turno. Hay algunos que se quedaron con ganas, que querían más, querían asfixiar al movimiento sindical. Y algunas voces en el Parlamento se escuchaban. Y para algunos el mejor sindicato es el que no existe. Pero por suerte Uruguay tiene un movimiento sindical fuerte, con historia y responsable a la hora de tomar las acciones sindicales. Y otra de las leyes que vienen dentro del paquete de ajuste es querer debilitar la negociación colectiva. Quieren debilitar la negociación colectiva con la ultraactividad. Quieren que siempre estemos negociando para atrás y que las conquistas no sean conquistas y se tengan que reeditar. Se van a romper los dientes con el movimiento sindical, porque cada sindicato va a estar rodeado por el resto, por el PIT-CNT, por la Intersocial, por cada sindicato apoyando como lo hacemos.
Bueno, en otro orden y durante el acto, el PIT-CNT realizó un homenaje a Juan Pedro Siganda y también a Richard Reed, 2 de los 5 oradores del histórico acto del 1 de mayo de 1983, justamente a cumplirse 40 años de este evento. Sí, con esas imágenes donde ayer se los homenajeó, como reconocimiento se les entregó una escultura realizada por el exdirigente sindical, Oscar López, actualmente jubilado, quien representó al Sindicato Único Portuario en la mesa representativa y al secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Desde la Central Obrera se indicó que tanto Siganda como Reed fueron 2 figuras centrales del movimiento sindical durante la salida de la dictadura cívico-militar. Y seguimos con repercusiones de lo que sucedió ayer, Día de los Trabajadores. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió a la conferencia de prensa parte de las críticas planteadas por el PIT-CNT durante el acto del Día de los Trabajadores. Ven ustedes, el secretario de Estado, entre otras cosas, afirmó que el actual gobierno mejoró sustancialmente la calidad de empleo en Uruguay, que mantiene además su compromiso con la recuperación salarial y que en el acto del PIT-CNT se olvidaron de hablar del contexto de los datos. Yo lo que no escuché en todas las intervenciones de hoy del PIT-CNT es la palabra pandemia, cosa que me llamó enormemente la atención, porque parece que para el movimiento sindical no hubiera habido una afectación en el mundo que significó la caída del empleo radicalmente, hablando de millones y millones, cientos de millones de empleos, y la caída del salario real. Y acá se reclama como si el Uruguay hubiera vivido una etapa de crecimiento fantástica durante estos últimos 3 años. El compromiso de recuperación está firme. Obviamente puede haber sectores de actividad que tengan una situación particularmente favorable, que les permita, y de hecho, si miramos los números, hay algún sector que tiene hoy salario real un poco por encima del año 2019. Pero si el Uruguay hoy, en el transcurrir del próximo tiempo, en la próxima ronda, recupera el poder adquisitivo del salario prepandemia, está marcando un listón que no es precisamente generalizado en el mundo, ni mucho menos, ni en la región, ni en el mundo desarrollado. Las realidades son las realidades, y las realidades lo que dicen es que este gobierno recuperó el empleo más rápido que la mayoría de los países del mundo y está recuperando el salario también más rápido que la mayoría de los países del mundo. Y según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en marzo creció medio punto porcentual y se sitúa en 8,6%. En tanto, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron estables. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo se ubicó en 8,6%, su valor más alto desde septiembre de 2021. De esta forma, el desempleo creció 5 décimas porcentuales en comparación con febrero y retornó al nivel registrado en enero, cuando se ubicó en 8,5%. En un análisis desagregado por región, se establece que el desempleo es mayor en el interior, donde alcanzó el 9,1%, que en Montevideo, donde se ubica el 7,8%. Estos datos indican que en Uruguay hay unas 157.000 personas que buscan empleo. En tanto, la tasa de actividad se sitúa en 62,7% y la de empleo en 57,3%, lo que representa una estabilidad en comparación con los datos de febrero. Las tasas de actividad y de empleo fueron mayores en Montevideo que en el interior. En relación a las características de las personas ocupadas, el informe estima que el 8,2% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal, o sea, personas que trabajan en negro, se sitúa en el 20%. Y seguimos en temas de empleo y desempleo, en este caso de empleo del Instituto Nacional del Cooperativismo y el Ministerio de Trabajo presentaron además las cifras de empleo en el sector. Sí, el informe muestra un aumento sostenido en la cantidad de empleo generado en los últimos 3 años, a pesar de que justamente dicho periodo estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. En el año 2022 se registraron más de 26.000 ocupados, 5% más en comparación con 2021. Según los datos aportados, las cooperativas de trabajo se destacan como la clase más relevante en generación de empleo. El 37,3% del total de empleos generados, unas 9.840 personas, pertenecen a esta modalidad. Le siguen las cooperativas sociales, agrarias y de consumo, al tiempo que las cooperativas de artistas y oficios conexos, de vivienda y ahorro y crédito, tienen un peso menor en el total. En las cooperativas de trabajo, las actividades económicas que se destacan son transporte,
transporte y almacenamiento, enseñanza y servicios sociales y de salud. En lo que respecta a las características de las personas ocupadas, se observa una mayor cantidad de hombres, 52,7%, que de mujeres, que alcanza el 47,3%. La primera conclusión es seguir mostrando que el cooperativismo no solamente está vivo, sino que está creciendo y pujante. Lo otro que también nos da es que tenemos un mercado de empleo en el cooperativismo hasta mejor saneado que en lo que es el empleo en general. Nosotros tenemos una tasa de empleo muy pareja a nivel de género, y esa igualdad en el acceso al empleo que todos quienes estamos en políticas públicas propugnamos, ya desde el cooperativismo podemos mostrarlo, y eso es una satisfacción importante. En otro orden, el titular de INACOOP destacó la fortaleza del movimiento cooperativo y agradeció el compromiso de CUDECOOP, al que definió como un aliado imprescindible para el Instituto Nacional de Cooperativismo. El Sindicato de la Construcción solicitó al fiscal de corte, Juan Gómez, la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales para que se actúe de oficio ante casos de siniestros en el trabajo. Sí, claro, allí se prendieron todas las alarmas, por eso en el Zunga existe preocupación por los accidentes en el ámbito laboral. Los planteos que le llevamos el día de hoy, más que nada, contarle al fiscal de corte que han crecido los siniestros de trabajo y que hay datos concretos que eso así lo comprueba, donde él también ve con preocupación el crecimiento, porque también ha notado que ha crecido los siniestros de trabajo. Hubieron algunos casos puntuales que se han dado en los últimos tiempos que tienen que ver con sentencia por la ley de responsabilidad penal empresarial, donde hubieron varios criterios. Bueno, para todo eso nosotros le hacíamos el planteo al fiscal de no solamente la creación de la Fiscalía especializada en siniestros de trabajo, sino también la formación, capacitación y el intercambio a través de talleres con los fiscales de corte. No debe haber más de un criterio. Desde el sindicato sostienen que las cifras actuales de accidentes de trabajo en la construcción se asemejan a tiempos en los que no había controles de las medidas de seguridad y condiciones de trabajo. Además, según los datos del Ministerio de Trabajo, en 2018 los accidentes eran unos 29.000 al año, cifra que fue en aumento. El ministro de Trabajo en octubre de 2022 salió en conferencia de prensa a decir que había bajado los siniestros de trabajo y anuncia que en 2019 ya había 33.149 accidentes de trabajo y que había más, había otro tanto o menos en 2020 y 2021. Eso nos preocupa. Este año que pasó, nosotros en la construcción paramos por 7 trabajadores que murieron por las condiciones de trabajo. Habíamos estado años anteriores sin accidentes fatales, habíamos estado años anteriores con 2 o 3 trabajadores. Ahora vamos a temas políticos departamentales, porque la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, se reunió con ediles de su partido, algunos de los cuales le plantearon la necesidad de que renuncie a ese cargo a la brevedad. Sí, exacto, porque según fuentes nacionalistas se acordó iniciar un proceso de transición en su alejamiento, ya que en filas nacionalistas existe preocupación por los tiempos para proyectar un nuevo candidato blanco a la Intendencia de Montevideo. Varios dirigentes nacionalistas consideran que la apuesta del herrerismo de que Laura Raffo sea candidata presidencial truncó el proceso iniciado por ese partido para ganar la elección departamental de Montevideo. En este sentido, hay preocupación en la dirigencia nacionalista capitalina por la situación en que quedó el partido, que tiene que generar una nueva candidatura de peso para competir por la intendencia. Tuvimos una reunión muy productiva con la bancada de ediles para repasar las actividades que se vienen y garantizar una oposición fuerte y constructiva en Montevideo. Ya estamos preparando los cabildos y el análisis de la próxima rendición de cuentas de la Intendencia, publicó Raffo en su cuenta de Twitter, sin mención a que abandonará la presidencia de la departamental capitalina de su partido. Participantes de la reunión dijeron a MBD Noticias que hubo acuerdo en que Raffo debe dejar la presidencia de la departamental y que habrá una transición con quien la suceda. Los dirigentes nacionalistas deben definir si se convoca una convención departamental o si asume el actual vicepresidente, el diputado Pedro Gisdonian. Algunos ediles plantearon que la renuncia de Raffo debe darse lo antes posible, ya que al aspirar a la presidencia del país y hacerlo a través de un sector partidario, perdió la imparcialidad que tenía y truncó el proceso que había iniciado el partido para ganar la elección departamental que la incluía como candidata. En tanto, otros curules consideraron que la renuncia puede darse cuando Raffo lance su precandidatura presidencial.
Y el ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, se pronunció a favor de la candidatura de Mario Vergara de cara a las próximas internas del Frente Amplio. Sí, según Carámbula, la eventual candidatura de Vergara le hace mucho bien al Frente Amplio, tanto por sus características personales como por lo que representa. El Frente Amplio, dice, debe conservar y desarrollar siempre las patas que lo sustentan en lo que es coalición. Las diferentes corrientes que dieron origen a su nacimiento con historias o raíces diferentes. Según Carámbula, para ganar la elección de 2024, el Frente Amplio debe hacer todo lo posible en amplitud y diversidad, fortaleciendo cada sector y que crezca con toda su fuerza hacia afuera, ya que el triunfo es posible, pero no es fácil. Y vamos ahora al Parlamento. Una iniciativa presentada por la senadora Silvia Nane prevé aumentar la edad para poder casarse de 16 a 18 años. El proyecto se había presentado en 2016 por la bancada Frente Amplista y se archivó por falta de tiempo para su tratamiento, según la senadora de la oposición Silvia Nane. La iniciativa se propone, entre otras cosas, impactar en la reducción del embarazo adolescente y de las situaciones de violencia, abuso y explotación. Uruguay tiene observaciones de organismos de derechos humanos, nos parece que es hora de que, al menos en la parte normativa, que es donde nosotros podemos hacer esto desde el Poder Legislativo, hay que actuar para dar una señal, que tiene que ser el inicio de otras tantas, porque nosotros vamos a actuar sobre la unión formal, sobre el matrimonio, diciendo, en Uruguay hoy la edad mínima de matrimonio es 16 años, a partir de la llamada Ley de Matrimonio Igualitario del 2013, previo a esa ley, la edad de matrimonio de las niñas estaba en 12 años y de los niños en 14. Pensemos, una niña de 12 años, un varón de 14 años. Entonces, bueno, se subió en el 2013 a 16, pero faltaba dar el paso de los 18. El proyecto de ley tiene apoyos de legisladores de otros partidos. En la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, que es donde vamos a tratar ese proyecto, todos los integrantes se pronunciaron a favor, excepto el senador Domenech, que no se había pronunciado el otro día cuando lo tratamos en la comisión, pero vi ayer que hizo unas declaraciones en un medio de prensa, oponiéndose con argumentos que por lo pronto no parecen de esta época, pero que uno los tiene que tomar como de quien vienen. Bueno, vamos a dejar este tema de lado, cambiamos de asunto porque la Junta Departamental de Montevideo votó la modificación presupuestal en la que destacan los acuerdos en lo salarial que permitieron que los trabajadores de la Junta y la Comuna Capitalina no perdieran salario. Sí, además se creó un fondo de emergencia para atender necesidades de vecinos y vecinas de la ciudad. Ajustando desde el punto de vista de lo salarial, ajustando las partidas de compromiso de gestión según el IPC para que no exista pérdida de salario real de los trabajadores. Un dato que no es menor, tanto en la Intendencia de Montevideo como en la Junta Departamental, los trabajadores en este contexto no han perdido salario real. Creamos en esta modificación presupuestal un fondo de emergencia para poder responder a las necesidades de los vecinos y vecinas que así lo demandan. Ese fondo se genera modificando, digamos, otros rubros. Obviamente tenemos en cuenta subejecuciones de otros años en algunos lugares y tratamos de ahí prever para que existan estos fondos que son una base. Además, buscan recuperar el edificio donde se encontraba la Defensoría de Vecinos y Vecinas para reinstalarla allí y que sea un espacio abierto a la comunidad. Estamos haciendo una inversión bastante grande, histórica diríamos, para los que son los recursos de la Junta, de unos 2,5 millones de dólares, para poder recuperar espacios, ganar espacios, mover oficinas desde aquí para allí, para que vuelva a sentarse la Defensoría en ese espacio y para poder abrirla a la comunidad para que sea, en definitiva, un ancla más a nivel territorial que nos logre comunicar mucho mejor con el barrio y con todo el departamento. Bueno, vean ustedes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que participará la próxima semana de la relocalización de viviendas en el departamento de Florida, promocionado por el plan Avanzar para la erradicación de asentamientos. Sí, y la polémica viene porque este plan se enmarca en un convenio firmado en el año 2018 en el marco del programa de mejoramiento de barrios.
La última polémica sobre este tema fue en septiembre de 2022 y se originó en Flores, luego que la ministra Irene Moreira atribuyó a su gestión la construcción de unidades, siendo cuestionada por legisladores del Frente Amplio por no reconocer el origen de los fondos y de la iniciativa. Tanto en aquella oportunidad como ahora el Plan Avanzar es mencionado como promotor de estas y otras soluciones que se vienen concretando, aunque en los hechos el proyecto fue presentado formalmente el 13 de mayo de 2022 en Torre Ejecutiva. La inauguración en Florida no tiene fecha, pero según una nota publicada en el diario El País, será esta semana cuando el presidente Luis Lacalle Pou inaugure junto al intendente Guillermo López 24 viviendas que corresponden al Plan Avanzar, uno de los buques insignia del actual gobierno. Sin embargo, los fondos para esta relocalización fueron posibles gracias a un convenio firmado en 2018 entre el entonces intendente de Florida y hoy embajador en Argentina, Carlos Enciso, y la ministra de Vivienda, Eneida de León. Las beneficiarias serán 14 familias del asentamiento Jariflor y 10 del ubicado en calles Rivera y Rincón. Un año después, el 21 de junio de 2019, la directora del Plan de Mejoramiento de Barrios, Cecilia Cairo, informó mediante el portal de Presidencia que las obras comenzarían en breve e insumirían 2 años, plazo que fue reconfigurado, entre otros factores, por el impacto laboral de la pandemia de COVID-19. Cambiamos de tema. El gobierno decidió mantener el precio de los combustibles en el mes de mayo para evitar que se traslade justamente la volatilidad a las tarifas registradas en el mercado del petróleo y sus derivados durante el mes de abril. Quien cuestionó esta decisión es el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, estamos hablando de Alfredo Lago, ya que de haberse aplicado el precio de paridad de importación, el gasoil habría bajado. Pese a su vinculación con el sector arrocero, en este caso el reclamo de Lago se orienta a beneficiar a las y los productores de soja, que en este momento están iniciando la cosecha. Productores que igual están realizando los trabajos de recolección, los trabajos de cosecha, inclusive en la mayoría de ellos lo que obtiene son 300, 400 kilos por hectárea, no alcanza ni a cubrir el costo directo de la acción de cosecha, sin considerar todo lo que fue los costos previos, ¿no? De siembra, del manejo de la chacra. Por tanto, en este momento que se está gastando una cuantía importante de gasoil para generar esta cosecha, era lógico que el aporte que podría hacer desde el Estado era actualizar el precio del combustible. Y en esto, insisto, actualizar a lo que marca el PPI, porque tampoco estamos hablando de que hubiera una ayuda implícita en el precio del combustible. Lago insistió con que se debe desmonopolizar la importación de combustibles para bajar los precios y subrayó que si se hubiera trasladado el precio de paridad de importación de abril a las tarifas de mayo, el gasoil debería haber bajado unos 2 pesos. Si hoy el parámetro es de baja, habría que asumir justamente esta realidad, por más que sea volátil o no, pero es la realidad lo que pauta justamente la regulación hoy vigente. En el momento de suba que han habido volatilidades, se incorporó la suba en los precios. El Uruguay sigue teniendo los precios más caros en los combustibles a distintos consumidores, tanto los de gasoil como también los de nafta. Bueno, en minutos vamos a tener más repercusiones de lo que fue el acto central por el Día de los Trabajadores realizado en el día de ayer. Vamos a estar recibiendo a Abigail Puig, justamente una de las oradoras, para analizar qué fue del día de ayer. Esto enseguida de la pausa, ya venimos. Señores, segundo bloque de MB Noticias. Como habíamos anunciado, vamos a estar hablando con Abigail Puig, integrante de FUES y una de las oradoras ayer en el acto central por el Día de los Trabajadores, que tuvo, varios planteos por parte justamente de sus oradores. Y vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó en el día de ayer. Abigail, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer que estés por acá con nosotros. ¿Qué valoraciones se hace del acto del 1 de mayo? Bueno, algunas evaluaciones se pueden hacer en una primera instancia, salidos del acto, pero mayoritariamente hoy empieza todo el proceso de evaluación, no solamente de lo que se planteó en la tribuna, tal vez en el acto más grande y en el central, sino también del impacto que tuvieron
a nivel nacional todos los actos que se desarrollaron, ¿no? Nosotros teníamos ejes marcados que son muy importantes en este año, independientemente de todo el contexto histórico, conmemorativo con el que llegamos a este año, pero lo que tiene que ver con rendición de cuentas, lo que tiene que ver con Consejo de Salario, siendo estas últimas dos instancias las que cierran, como quien dice, el periodo de gobierno, son como dos etapas que son muy importantes para el movimiento sindical. Claro. Ya nos vamos a meter en los consejos de salarios, ¿no? Que hay mucha tela para cortar por allí, pero la reforma de la seguridad social fue uno de los puntos clave, ¿no? Entre otras cosas, Marcelo Audal, el presidente del PIT-CNT, ayer decía que esto no va a quedar acá de alguna manera y hoy comienza una etapa de análisis para buscar mecanismos para, por ejemplo, derogarla. ¿Esto es así? Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos también el tema del corrimiento, de la aprobación del proyecto, esa gran movilización popular de las organizaciones sociales el 25. Creo que de a poco también todos y todas fueron recibiendo los impactos de lo que era el proyecto que implicaba, y creo que la gente también empezó a manifestar su no aceptación del proyecto, su ausencia de información, y creo que eso desde el año pasado, ¿verdad?, cuando se empezó a tramitar todo el tema. También hubo movilizaciones en diciembre, entonces atravesamos todo esto y llegamos hasta acá. Nosotros ya empezamos a hacer consultas a nivel jurídico, a nivel constitucional, a ver qué se puede hacer, pero también hay aspectos que tienen que ver con el proyecto en sí mismo, que nosotros tenemos que trasladar a la gente, porque la seguridad social en Uruguay es un eje fundamental de la vida de todos y de todas. Y a veces, muchas veces, se establece que nada más tiene que ver con pensiones y jubilaciones. Y el trazado de la seguridad social en la vida de una persona es desde que nace hasta su último momento. Entonces, eso también implica... Y aparte, saber si es más justa, si es más solidaria, si en realidad... dónde en realidad se tienen que readecuar los destinos de los recursos, pero... Es muy complicado el tema y es muy difícil también abordar con determinado sector de la población. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque para los más jóvenes, hablar de seguridad social es un tema como bastante se ve a largo difícil, plazo, ¿no? Nuestros compañeros del equipo de representación de trabajadores en el EPS siempre lo explican muy bien, hacen material muy dinámico y todo, pero nos ha costado bastante en algunas asambleas o en algunos rubros, tal vez en el que estoy vinculado yo, que las personas conciban todo el impacto que puede tener la reforma de la seguridad social en un mundo que va avanzando, que va cambiando, que el mercado de trabajo va cambiando, todo eso. Eso te iba a decir. Bueno, evidentemente queda mucho desconocimiento. Incluso a nivel parlamentario se hicieron muchísimos cambios, ¿no? O sea que es un capítulo nuevo ahora el que comienza de alguna manera, ¿no? A ver, pero entre otras cosas, ¿se va a buscar derogar esta ley? Vamos a ¿Está analizar. en el horizonte del PIT-CNT? Nosotros vamos a estar conversando algunos aspectos, porque esto también quedó como muy pegado a nuestro acto central. Y el 1 de mayo tiene una condición que es la tribuna mayor. Entonces tampoco te da para abarcar todo y poner todo. Pero bueno, también habrán resoluciones que se tomarán a través de la mesa representativa. Claro. Y esas serán de análisis. ¿Entienden que se puede llegar a lograr si se plantea? Está todo en discusión. Está todo en discusión. No está muy adelante. bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero a ver, lo ha planteado varias veces la Central Obrera y bueno, y parte de la sociedad civil, que efectivamente vamos a sentir un cambio en nuestro bolsillo, vamos a trabajar más para ganar menos. Y bueno, pero hay datos ya. Porque desde el oficialismo se dice que eso es falso, que eso es erróneo. ¿Por qué están estas dos visiones antagónicas? Bueno, para empezar también el hecho de que las personas trabajen más implica el sostenimiento del mercado de trabajo, y eso también implica, por ejemplo, que población un poco más joven no acceda al trabajo. Ahí ya tenés de pique un tema. Segundo tema, en realidad, si hay, por ejemplo, puestos de trabajo que son sustituidos o por máquinas o por el impacto de la tecnología o son modificadas algunas formas de trabajo, ¿cómo hago yo para sostener también mi sistema de seguridad? ¿De dónde consigo los aportes? Entonces, me parece que también ahí hay todo un tema para discutir, que creo que también el cambio en el mundo del trabajo requiere mucha discusión también, que estamos con el tema acá, arriba de la mesa, y que tal vez no lo hemos discutido con tanta fuerza y con tanto abordaje como para reconvertir a los trabajadores, como para asistir a estos cambios que son como muy
muy drásticos. Bueno, hay cambios que se está notando que, bueno, que no tienen que ver con la reforma de la seguridad social en este caso, pero cuando uno va a un supermercado, que están estas cajas automáticas... Sí, ese es el cambio más como yo prefiero no usarlas por ahora, la más verdad. cercano. Hasta que pero me obliguen, también ocurrió en el sector lácteo la instalación de una máquina que sustituye determinada plantilla de trabajadores y de trabajadoras. Claro. En la industria, en la industria, en el campo, en el medicamento, o sea, si vos en realidad empezás a analizar el proceso que se ha dado con respecto al avance tecnológico en un montón de rubros, claro, nosotros lo vemos en el supermercado con estas cajas automáticas, ¿no? Tal vez lo ves ahora, que también lo estamos conversando, en los edificios con los tótem, donde en realidad ya no está el portero del edificio, sino de que hay un trabajador a través de una pantalla. Pero además no está solamente cuidando ese edificio, sino que son varios incluso. Sí. Entonces esa persona atrás de esa máquina sustituye a varias personas. Entonces eso también tiene que estar en discusión. Tema complejo y para discutir también. Sí. Bueno, tú mencionabas, Abigail, el tema de los consejos de salario, que ayer estuvo sobre el estrado en el acto central por el Día de los Trabajadores. Y bueno, esto será planteado, justamente en los consejos de salarios, la reducción de jornada laboral sin pérdida de salario. Esto se va a estudiar, se va a plantear. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿Se la llevan? hay en rubros donde se pudo realizar en su momento. Yo creo que es un tema para discutir. Nosotros escuchábamos ayer también las valoraciones que se hacían desde el gobierno. Claro, a veces uno no puede venir y establecer la reducción de la jornada laboral en el pleno, ¿no? Pero también tenés que encontrar voluntades para querer discutir esto también. Del otro lado no las hay. O sea, en realidad hoy, por ejemplo, en el sector privado, lo que se está desarrollando por un montón de empresas, inclusive en el rubro donde yo vengo, es que haya un trabajador trabajando por más personas y cubriendo más puestos de trabajo. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos es, se puede reducir la jornada laboral y que en realidad se generen puestos de trabajo. Para nosotros es posible, en varios rubros ya se podría estar haciendo. En otros capaz que en realidad hay que revisar. Pero bueno, eso ocurre también. Y es un tema que está presente y es un tema también que tiene que ver con que hay otras experiencias en el mundo también donde se ha desarrollado la reducción de la jornada laboral. Y bueno, ya ha tenido determinados impactos. Eso también hay que analizarlo con un mejor detalle. ¿Quedó vieja la ley de 8 horas, como planteaba Abdela en el día de ayer? En realidad es una ley, ¿tá? Nuestra vida está como segmentada en esas 8 horas de descanso, de ocio y de trabajo. Yo creo que para las épocas que corren, para los cambios que están ocurriendo en el mercado de trabajo, seguramente en varios rubros sí. ¿Qué pasa con la división por género? ¿Cómo está la mujer hoy, por ejemplo, a nivel laboral? Y bueno, lo que tiene el 1 de mayo es que a veces vos te parás ahí y la mitad de las cosas que tenías para decir se te fueron. Era muy imponente y eran muchas las críticas también que se escuchaban por las personas que asistieron al acto, considerando que habían actores del gobierno, representantes y también de la oposición. ¿Te pasó eso ayer? Se tiraban los datos, por ejemplo, del desempleo, y es verdad, o sea, sigue estando ubicado en un dígito, pero en un 8,6 si vos empezás a segmentar, y las mujeres son más, y los jóvenes triplican, y después inclusive entras en determinada segmentación, afrodescendientes, personas con discapacidad en Uruguay, como nos pasó con respecto a la empresa Acodique y el despido de los 48 trabajadores, se despidieron a 3 personas con discapacidad. Entonces, esas personas incluso quedan en un estado muchísimo más vulnerable que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad y que ya de plano no puede acceder a determinados trabajos. Entonces, eso también, las mujeres por lo general son las primeras que sufren determinados impactos. Hemos salido de una pandemia, es verdad. Hay sectores incluso de trabajo que han recibido el impacto tecnológico y también desplazan puestos de trabajo de mujeres. Hay grandes tiendas de ropa femenina que antes de la pandemia sus plantillas tenían arriba de las 700 vendedoras y hoy tienen en torno a 350. Eso es un dato también de cómo avanza el comercio electrónico, de cómo fueron también, cómo se redujeron plantillas de trabajo, hubieron grandes reestructuras, entonces eso también impacta de determinada forma en nuestro sector. ¿Y a nivel de salarios se mantienen las inequidades? Bueno, leyendo el último informe del Instituto Cuesta Duarte, que también hace segmentaciones varias, si más de 500.000 trabajadores perciben menos de 25.000 pesos de salario nominal,
y como contrapartida lo que tengo es que tuve pérdida salarial, se incrementaron los precios, se incrementaron las tarifas públicas, mi salario no creció tanto, sí. Abigail, tú fuiste una de las oradoras. Ayer recién mencionabas que, bueno, que estuvo en algunos referentes de gobierno, por ejemplo, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, estuvo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, y también referentes del Frente Amplio, como el expresidente José Mujica, la intendenta Carolina Colle. Sí, son todos repetidores en el acto del 1 de mayo, porque todos por lo general van. Son los de siempre, digamos. Pero vos hiciste algo muy particular. Le hablaste directamente a los precandidatos pensando en las futuras elecciones. No todo puede ser promesa electoral. Dijiste allí, ¿acusaron recibo? Yo creo ¿Tuviste contacto visual con ellos ahí o no se puede desde el escenario? No tuvimos contacto, pero cuando nosotros decimos no todo puede ser promesa electoral y no jueguen con la vida de la gente, en realidad tiene que ver con que después parece que es muy fácil, o sea, porque la democracia no se puede entender como un acto solamente eleccionario, donde yo cada 5 años voy y voto y dejo sobre ese candidato que me resuelva todos los problemas, ¿no? Es una cuestión como de ida y vuelta. No se puede tener un parlamento que esté legislando de espaldas al pueblo, como pasó con respecto al tema de la reforma de la seguridad social, con el desconocimiento de la gente, no sabiendo qué impacto real va a tener. O como puede pasar en otros espacios. Lo que sí, en realidad, es verdad que existen promesas de campaña. Es verdad que todos los candidatos tienen sus programas, sus objetivos, sus compromisos país. Ahora, no se pueden prometer 50.000 viviendas y después no se habla. No se puede prometer. Básicamente eso fue lo que dijo Irene Moreira, ¿no? Pero el problema es ese, en realidad. Eso genera después un desprendimiento de la gente, el desentenderse de la política, y no todo vale lo mismo. Exacto. Y lo decíamos ayer. O cómo pasaste de ser un país donde en realidad sos modelo en negociación colectiva, donde en realidad sos modelo en materia de derechos, ¿sí? Te jactás de aprobar más de 50 leyes en materia de relaciones laborales, y después como contrapartida lo que tenés es pestañás y tenés 70 despidos en el Supergas, pestañaste y tenés 50 despidos en una cadena de supermercado, pestañaste y tenés 5 despidos. Es así todo el tiempo, al menos en el rubro donde estamos nosotros. Promesas de campaña, tema bastante particular que hay que seguir de cerca también. Abigail, estamos en el final, pero quiero preguntarte por algo que ocurrió ayer en el acto, y concretamente la madre de Martina Colombo, que era una estudiante de energías renovables que murió en un accidente allí en un parque eólico, que se subió al estrado, la mamá de esta chica el año pasado, y este año quiso hacerlo también y no pudo. ¿Pudieron hablar con ella después de que terminó el evento? Yo conozco la historia de Martina muy de cerca y desde antes que sucedieran algunos hechos. Es una historia muy sentida por sus amigos, por su familia y por mucha gente que la conocía. Y de una tristeza enorme. Y obviamente que hay una madre buscando justicia, buscando que le den respuesta. Eso no es cuestionable. Yo realmente luego vi los videos. En ese momento sí escuché algo. Yo creo que ahí hay que revisar el acto del 1 de mayo, todos los actos del 1 de mayo, no solo el de Montevideo, también pasan cosas también en el interior cuando se están desarrollando. Creo que hay que tener un ojo crítico en cómo cuidamos a la gente que asiste al acto y cómo nos cuidamos entre todos y entre todas. No son imágenes felices. No. Yo no lo tengo aceptado, ese método. No sé bien qué ocurrió porque, claro, yo estaba hablando y de pronto después vi el video. Habrá que revisar muchísimo lo que tiene que ver, porque en actos públicos, yo qué sé, los partidos políticos, empresariales, sindicales, siempre hay personas cuidando los sectores. No es que en realidad crea que algo falló porque ella quiso subirse a hablar, ¿no? No está mal que esa mujer manifieste el dolor que siente, sino que en realidad capaz que lo que nosotros tenemos que revisar es el método de cómo nos cuidamos entre todos y entre todas, sabiendo que hay una persona extremadamente afectada. Sí. Claro, quizás el método por el cual salió no fue el más adecuado, ¿no? Es violento. Es violento. Bueno, bien, tema para seguir trabajando también. Sí, claro, lo manejamos desde la tribuna de la violencia. Claro. También hay que ver los métodos de disuasión o de algo, cómo manejarlos mejor para que también la persona involucrada, las personas que tienen que realizar la tarea, no queden en esta situación y no lo tengamos que lamentar. ¿Se va a plantear allí, se va a plantear esto en la interna del PIT-CNT? Lo vamos a conversar. Sí, muy sí. Bien. Bueno, muy bien. Esperemos novedades entonces. Muchas gracias por estos minutos.
Y ahora vamos con otros temas. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, viajará a China para intentar mejorar las condiciones de venta de carne de vacuna, así como ampliar el mercado para otros productos cárnicos y agrícolas. En otro orden, el jerarca adjudicó la faltante de carne a la sequía. La carne con hueso está habilitada, está abierta. De originaria de aquellos estados que tienen estatus superior al nuestro. Así que eso está abierto, seguramente los operadores están en plena libertad de poder traer el asado. El tema que el asado es una fecha puntual de alto consumo, pero estamos registrando faenas relativamente bajas. Estamos entre un 15 y un 20% por debajo de las faenas que normalmente se registraban el año pasado. ¿Eso tiene que ver con la sequía? Eso tiene que ver con la sequía, claramente los ganados no tienen la disponibilidad en volumen, normalmente el mes de abril y mayo son meses de alta faena, pero recordemos que hubo una afectación del sistema forrajero y como que está corrido el engorde, ¿no? Vamos a tener mayor disponibilidad en la medida que llueva, que las pasturas se recuperen, la falta de forraje determine la pérdida de condición corporal, la pérdida de peso de los ganados y el rendimiento de los ganados. Con lo cual no solo baja el volumen, la baja del volumen de oferta obedece justamente a consecuencias que ha dispuesto y ha condicionado la sequía y que esperemos que en las próximas semanas, en la medida que llueva, se pueda recuperar. Bien, y vamos a otro tema. Ya Sí. vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luca Veloz desde Exteriores. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Un saludo para ti, para José María y para todos allí en el estudio. Estamos en el auditorio del Sodre, el Auditorio Nacional, porque aquí en la Sala Fabini, a partir de las 9 de la mañana, se va a estar lanzando la segunda edición del programa de oportunidad laboral socioeducativo Accesos. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social en convenio con las intendencias, organismos públicos y también con empresas privadas que capacita y también brinda una oportunidad laboral a personas entre 18 y 64 años, personas en situación de vulnerabilidad que son parte de algunos de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y también personas que son integrantes de empresas que tienen calidad inactiva en el Banco de Previsión Social, entre otras. Este programa está enfocado, básicamente, está direccionado a mujeres y a jóvenes. De todas maneras, también participan hombres, pero está fuertemente direccionado a mujeres y jóvenes y también a madres con niños entre 0 y 3 años, porque de esa manera le brindan acceso a otros programas del Ministerio de Desarrollo Social. En la primera edición se cubrieron 3.000 cupos, en esta edición se irá más o menos por la misma cantidad. Tiene una capacitación 7 meses, este programa protegido, reciben un salario mínimo al mes y además tienen la posibilidad de participar en una bolsa de trabajo por el periodo de 1 año, van a estar anotados en esta bolsa de trabajo y se redireccionarán a empresas que están en una bolsa allí durante esta jornada. Bueno, estas 2.000 personas están ingresando a esta hora al auditorio del Sodre, a la Sala Fabini, y en un ratito vamos a estar ampliando esto. Este lanzamiento contará con la participación del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lehmann. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Seguramente, bueno, en las próximas ediciones de MBD Noticias estaremos profundizando. Muy Seguimos bien. con otros temas. ¿Qué le Abrimos parece? el capítulo internacional. Mire, viene un bumper ahí. ¿Vio que le dije que venía el bumper? Bueno, muy bien, atento el director. Señores, nos vamos hasta Paraguay porque el candidato oficialista Santiago Peña fue electo presidente de aquel país con casi 43% de los votos, derrotando por 15 puntos de diferencia al liberal opositor Efraín Alegre.
Con el 42,93% de los votos, Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, se convirtió en el nuevo presidente de Paraguay. Esto en una jornada en la que el oficialismo conquistó además la mayoría en el Senado y se impuso en al menos 14 de las 17 gobernaciones en disputa. Los colorados y los paraguayos hemos enviado una señal que este Partido Colorado, con esta gran infraestructura, en realidad está compuesta por hombres y mujeres que defienden a la patria, que son respetuosos de las instituciones, que tenemos historia. El opositor Efraín Alegre, su principal contrincante en la carrera por la presidencia del país, alcanzó un 27,52% de los votos según los datos provisionales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con un 94,74% de las mesas procesadas y una participación del 63,11%, el ente electoral indicó que Peña y su compañero de fórmula a la vicepresidencia, Pedro Aliana, sumaron 1.255.104 votos. Estoy convencido que la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado, en juntas departamentales, en gobernaciones, serán una herramienta para el progreso y el bienestar de toda la familia paraguaya. Señoras, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, quédese en la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13:30 y nosotros volvemos con la información a las 8 de la mañana, las primeras noticias de TV Ciudad. Va a ser muy bien.